punto, la clave infalible para cerrar ventas de una manera efectiva es nuestra propuesta de valor, ¿sí? Cuando hablamos de nuestra propuesta de valor, me gustaría ahora que lo vayan pensando, ¿cuáles consideran ustedes con respecto a sus productos, a su servicio o incluso a su persona? Porque también nos vendemos nosotros a nosotros mismos todo el tiempo. ¿Cuál es su propuesta de valor? La propuesta de valor que nosotros presentamos para que nuestro cliente o potencial cliente compre debe ser relevante, diferente y creíble. ¿Qué quiero decir con esto? Relevante quiere decir que le genere, que sea importante para el usuario, para la persona que lo va a adquirir, que vaya a tener un antes y un después por el hecho de usar lo que vos le estás ofreciendo, que realmente lo sienta como algo sumamente valioso. También tu propuesta de valor tiene que ser diferente, porque podemos tener un rubro que sea igual al de otra persona y tenemos que hacer que esa gente, que nuestro cliente o nuestro potencial cliente nos elija a nosotros. Entonces, ¿por qué deberían elegirnos? Ahí es donde nosotros vamos a buscar ese valor diferencial en la propuesta que nosotros vamos a realizar. Y también tiene que ser creíble. Yo no puedo estar vendiendo algo diciendo que son las maravillas del mundo y que después no esté arrojando el resultado que mi cliente espera, que a través de su expectativa y a través de todo lo que yo le dije, lo ha adquirido y después el resultado, ¿dónde está? Entonces, recordemos que nuestra propuesta de valor tiene que ser relevante, diferente y creíble. Bien, cuando hablamos de la propuesta de valor no estamos hablando del precio. ¿Qué es ese valor al cual nosotros nos referimos? El valor de un producto o de un servicio es la percepción subjetiva que tiene tu cliente sobre ese producto o servicio y que hace que lo impulse a él a preferirlo. Entonces, tenemos que ver que ese valor es el beneficio que esa persona va a adquirir desde nuestro lugar, pero desde el lugar de nuestro cliente es esa percepción que él tiene de ese producto, que va a hacer que elija mi producto y no elija el mismo, pero de otra persona. Y también tenemos que tener en cuenta que no tiene que ver tanto con las características del producto en sí mismo, sino cómo los va a hacer sentir a tus clientes. ¿Cuál es ese beneficio extra? ¿Cuál es ese beneficio? ¿Cuál es esa solución que le está brindando a su gente? ¿Cuál es el dolor que le está sanando, por llamarlo de alguna manera, tu producto, tu servicio? Y cuál es el deseo también, porque a lo mejor puede comprar algo porque realmente le guste, y cuál es el deseo que vos estás cubriendo con ese producto o con ese servicio. Entonces, vamos a avanzar. Estamos hablando de la propuesta de valor, pero tenemos que también diferenciar que no es nuestra propuesta de valor, que no es, porque ahí es donde surgen las confusiones. Y ahora lo vamos a ver uno a uno. La propuesta de valor no es un eslogan, eso lo tenemos que tener presente. ¿A qué nos referimos con eslogan? Por ejemplo, si ustedes ven todas mis gráficas o ven mi biografía, van a ver que abajo de mi nombre dice ayudándote a que lo logres. Eso es el eslogan que yo utilizo, es lo que yo puedo hacer por ustedes, es lo que pongo debajo de mi nombre para que se entienda qué es lo que yo puedo hacer por mi público, pero no es mi propuesta de valor, ¿sí?
¿Me están siguiendo? Bien. Tampoco es el resumen de las características de mi producto o mi servicio. No se trata de, por ejemplo, un motor, de los caballos de fuerza que tiene, de cómo está formado, bueno, por ejemplo, de determinada cantidad de elementos. No tiene que ver con eso. Y tampoco tiene que ver con los años que estás en el mercado, no tiene que ver con tu trayectoria. Muchas veces estos puntos hacen que nos confundamos nosotros a la hora de presentar nuestra propuesta de valor. Y si sos profesional, quiero que sepas que tampoco son tus títulos. Cuando nos presentamos o queremos vender, en el caso mío, sesiones, solemos decir, porque soy coach, porque estudié en tal escuela, porque tengo determinadas certificaciones, porque estoy avalada por tal cosa, porque estoy asociada a tal otra, y eso realmente no es la propuesta de valor. Eso son todo lo que vos hiciste a lo largo del tiempo, todo tu recorrido, pero no hacen a la propuesta en sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué deberían elegirte? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Por qué deberían elegirte? Por ejemplo, si en relación a todos los vendedores o comerciantes o emprendedores o empresarios que estén haciendo lo mismo que vos, ¿por qué los clientes deberían elegirte a vos? Esta pregunta yo la hice hace muy poquito en el curso que di sobre cómo activar en tus seguidores el deseo de compra. Y cuando hice esta pregunta, los chicos que participaban quedaron así como este muchacho de la gráfica, pensando. Y parece que debería ser algo fácil, pero no resulta tan fácil a la hora de ponernos en acción. Entonces, por eso les vuelvo a traer la pregunta, porque sé que cuando hablamos de la propuesta de valor, cuesta un poco darnos cuenta cómo realizarla. Entonces, cuando yo hice esta pregunta, después de tener esta cara de pensamiento y empezar a dudar sobre lo que sí es, sobre lo que no es, ¿por qué deberían elegirme a mí? Yo nunca me hice este cuestionamiento. Empezaron a surgir respuestas que realmente estaban muy alejadas de lo que sí es la respuesta correcta, ¿no? Y está bien porque forma parte del pensamiento masivo y rápido, ¿no? Pero vamos a trabajar en eso porque veo que está faltando claridad en el tema, en el asunto. Entonces, empezaron a aparecer respuestas como esta, porque es muy bueno mi producto. Y sí, nosotros decimos que nuestro producto es muy bueno y de hecho estamos seguros de que así es, nos sentimos orgullosos de que así es. También escuché frases como esta, porque soy bueno en lo que hago. Y cuando uno le pone todo el amor y toda la pasión, y aunque uno se haya entrenado y preparado para hacer lo que esté haciendo, y seas el mejor en tu rubro y en lo que estás haciendo, y está bárbaro que así lo veas, pero esa no es la propuesta de valor. También escuchamos frases como, porque lo hago con mucho cuidado y dedicación. Perfecto, como la elaboración del producto en sí, o la del servicio que estás prestando, también está bárbaro eso, pero no es la propuesta de valor. Frases también como, porque amo lo que hago, no hay ninguna duda sobre eso, porque trabajo mucho, lo sé, por eso te decía en el encuentro anterior, te decía de que por más de que hagas un montón de cosas, que le pongas todo ese plus extra, a veces las cosas no resultan porque no tenemos definición y entendimiento en estos temas. O
Porque a veces, otra de las respuestas que tuve es porque soy el único que lo hace. Y a veces sí tenemos la exclusividad de desarrollar o en nuestro pueblo o en nuestra ciudad o en nuestra zona una actividad que otra persona no lo hace. Pero no por eso uno se debe confiar, porque por ahí pasan situaciones donde después nos vemos en aprietos si no estamos elaborando bien lo que estamos ofreciendo. Y otra de las respuestas que he recibido es porque los trato bien. No hay ninguna duda que el buen trato, la buena atención al cliente es fabulosa, pero no tiene nada que ver con la propuesta de valor. Entonces, vamos a avanzar aquí. Si ustedes se dan cuenta, todas estas respuestas que he tenido, como es bueno mi producto y soy bueno en lo que hago, trabajo mucho, soy la persona única que lo hace en este momento, en este lugar, todas estas respuestas y muchas más tienen que ver conmigo. Nosotros tendemos a hablar de nosotros, tendemos a hablar de mi ser profesional, tendemos a hablar de nuestra empresa, tendemos a hablar de los años que estamos en el rubro, tendemos a hablar de este producto que yo elaboré, pero estamos hablando de nosotros. Nuestro ego sale a jugar en este partido de las ventas y juega para el equipo contrario, porque eso no nos está trayendo resultados favorables. Entonces, cuando nosotros tenemos que elaborar una propuesta de valor, tenemos que pensar en nuestro cliente. Y para poder definirla, les voy a dejar esto que les va a ayudar muchísimo. Y bueno, les quiero decir que tenemos que definir 5 puntos claves para poder, valga la redundancia, definir tu propuesta de valor, y ahora los vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es conocer tu cliente ideal, que tendemos a lanzarnos al mercado y como sí, todos tenemos determinadas necesidades, vendemos masivamente a todo el mundo y que vengan y que me compren, me viene bárbaro. Pero también ahí se diluye el hecho de enfocarme en el lugar correcto. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el cliente ideal. Ahora, no se preocupen, tomen el concepto, dentro de unos segunditos vamos a pasar a la práctica para que ustedes lo puedan aprovechar y lo vean con mayor claridad. Después tenemos que elegir el producto o servicio que vas a ofrecer. Otra cosa que tenemos que definir es el principal beneficio, y ahí estamos hablando del ganar de la otra persona. Ahí tenemos que definir el principal beneficio que tiene nuestro producto y que va a vivir en esa experiencia nuestro cliente, ¿sí? ¿Cuál es el principal beneficio que tu cliente, le estoy hablando a cada uno de ustedes, ¿no? Que tu cliente tiene al comprarte a vos, ¿sí? Piénsenlo. También tenemos que buscar el factor que hace la diferencia. Esto que les decía, ¿por qué deberían elegirme? ¿Por qué deberían elegirme a mí? Porque todos trabajamos sobre lo mismo, pero yo tengo que marcar un factor que realmente haga que de las 2 o 3 personas o 4 miles que hacemos lo mismo, tu mirada se dirija hacia mí y que te quedes conmigo. ¿Y cuál es la principal objeción que puede tener tu cliente? Estuvimos viendo todos los puntos, pero llegamos a este y también es importante porque cuando la objeción de tu cliente te sorprende, te desestabiliza. Entonces, no permitas que eso te desestabilice, estate preparado y
Detecta, te sugiero 2 o 3 objeciones, no solamente una, pero 2 o 3 objeciones posibles que puede tener, o las más fuertes que puede tener tu producto, tu servicio, para que trabajes en cómo revertirla. ¿Bien? De hecho, antes de pasar a los ejemplos, para que lo veamos con mis servicios, que es lo que yo siempre les digo, que les hablo desde mi propia experiencia y desde lo que he transitado a lo largo de la vida, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Tu cliente ideal, por ejemplo, el emprendedor. Mi cliente ideal en este caso en el ejemplo, el producto o servicio que le voy a ofrecer. Yo realizo entrenamientos en ventas, por ejemplo, también realizo entrenamientos de coaching aplicado a las neuroventas y al neuromarketing. Ese es el producto que yo le voy a ofrecer a ese tipo de clientes. ¿Cuál es el principal beneficio que tiene? Que es una capacitación totalmente personalizada para cada quien. ¿Cuál es el factor que hace la diferencia? Que al ser personalizada, aprendemos los conceptos y los bajamos a tierra, pero desde el primer momento, desde la primera clase, ya te vas con los conceptos incorporados, lo vas aplicando y vas viviendo la experiencia y vas haciendo los ajustes que necesitas. Y otro factor que hace la diferencia, y si están aquí muchos de mis alumnos o de mis clientes lo saben que a mí me tienen las 24 horas en el teléfono y me pueden consultar lo que deseen. Entonces es un acompañamiento permanente que tienen y eso es un factor totalmente diferencial. ¿Cuál es la principal objeción que puede tener mi cliente? Ya que hablamos de ventas, vamos, ¿cuál es la principal objeción? No tengo plata, ¿sí? Eso es lo más rápido que se escucha. Justamente, sí, estamos hablando de emprendedurismo y queremos hacer crecer nuestro negocio. Si uno no invierte en el lugar adecuado o en cómo conseguir el dinero o en cómo presentar tu firma, en cómo dirigirte al cliente, en cómo tener procesos conversacionales totalmente satisfactorios, el dinero nunca va a llegar. Entonces, sembremos en eso que te va a dar más frutos todavía. Entonces, justamente si vos trabajás en un entrenamiento para neuroventas y neuromarketing desde el proceso conversacional, desde el coaching, vas a lograr que se revierta esa situación económica con respecto a tu emprendimiento y que vos te transformes en un emprendedor en potencia. ¿Pueden ver el ejemplo? Bien, ahora lo vamos a ver con otro rubro para que ustedes lo puedan ir aplicando. Supongamos que tenemos una venta de comidas. Tu cliente, ¿quién puede ser? Puede ser las mujeres de familia que trabajan todo el día y cuentan con poco tiempo. Ese es un ejemplo. Bien, el producto o servicio que vas a ofrecer pueden ser, por ejemplo, viandas saludables, pero almuerzo y cena, porque hay muchos negocios de comidas que solamente hacen viandas en uno de los horarios, no los dos juntos, por ejemplo. Bien. ¿Cuál es el principal beneficio que vas a brindar para que te elijan a vos y que no elijan al otro que está hace 2 cuadras más allá? Vamos a ver. Por ejemplo, van a hacer comidas obviamente que caseras, pero esta vez van a ser comidas sanas y van a tener el servicio a domicilio. Encima 2 comidas, el almuerzo y la cena. Bien, pero eso es muy parecido a lo que hacen todos. Justamente, una vez que determinamos el beneficio, lo que tenemos que ver es cuál es ese factor diferencial. Entonces, el factor diferencial va a ser este, que te voy a contar ahora. Una, como te decía,
le ofrecen el servicio de viandas, almuerzo y cena. Otro, que este beneficio tampoco no todos lo tienen, le ofrecen el postre incluido. Un recipiente térmico para que cuando llegues a casa no tengas la comida helada o no tengas que dar vuelta el tupper y esté todo pegado y no lo puedas recalentar como corresponde. Entonces, un recipiente térmico o en los papeles estos metálicos. Bien, un sobrecito por porción de jugo en polvo light y una cartilla, escuchen que está bueno, una cartilla de recomendación de actividad física diaria. ¿Cómo con la vianda? Y yo te pregunto, ¿y por qué no? Entonces, eso es un ejemplo, pero también podés incluso hacer determinadas alianzas con un descuento con algún nutricionista, con algún gimnasio o con lo que sea, que eso va a potenciar toda tu propuesta de valor. Pero ¿cuál es la principal objeción que puede tener tu cliente? Es muy caro, porque si tiene todo eso, es muy caro. Bien, entonces, vos tenés que prepararte para dar la respuesta adecuada y generar una propuesta de valor como por ejemplo esta. Ayudo a hacerte la vida más fácil, siendo tu colaborador en la cocina. Para que cuides tu salud y la de tu familia, yo te ayudo a que tengas todo controlado. Disfruta de la vida aunque tengas un presupuesto acotado. ¿No sabes cómo esta señora que leyó esta propuesta de valor, que no nos quedemos en el párrafo, en lo que escribimos, sino en todo lo que hay dentro de la propuesta de valor, cómo esta persona va a querer adquirir tu producto o tu servicio? Porque tal vez es una presuposición tuya de que la persona no te lo va a comprar porque es caro, ¿no? Pero en la medida de que observe todos los beneficios que está ganando, logrando este ganar-ganar, e incluso saque la cuenta de los costos si ella misma lo está haciendo, y no solamente los costos en dinero, sino los costos en tiempo, los costos en comodidades, también en ir y venir, por un montón de cuestiones cuando hacemos las compras y cocinamos y todo lo demás. Bueno, entonces, tal vez la persona lo que valore más es tener tiempo para hacer sus actividades que le resultan más de interés, para compartir con sus hijos, para encargarse más de las tareas de los chicos que hoy están necesitando otro tipo de cosas. Entonces, elegir, dejen que la otra persona elija, y justamente cuando vos le ofreces algo valioso, lo menos importante en la cabeza de tu cliente es el precio, sino es el beneficio que vos le estás dando, es ese valor extra que vos le estás dando. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Lo que tenés que hacer con tu propuesta de valor, y no porque yo te lo diga, está en todo lo que trabajamos en el proceso de emprendedurismo, en procesos de ventas, hablamos ni hablar de la gente que trabaja en marketing. Tenemos que enamorar a nuestros clientes, y con una propuesta semejante, claro que enamoramos a nuestros clientes, nada más que hay que generar esa costumbre, ese hábito, y transformarlo en un arte, el tema de elaborar una buena propuesta de valor con lo que vos sí tenés para ofrecer. Entonces, te voy a ayudar para que lo puedas hacer. Vamos a ir punto por punto. Si estás en casa, enseguida buscate una lapicera, una hojita de papel y anotalos, o más me va a gustar si después pasas de nuevo el video y lo ves de nuevo, ¿sí? Pero bueno, es para que se te faciliten y esta semana trabajes en ello. Tu propuesta de valor, recordá, debe ser clara y fácil. La persona no tiene tiempo de ponerse a analizar qué es lo que le estás queriendo decir, o si
llega a tener algún mínimo de dudas, directamente ante la duda se va a ir. Entonces, segundo punto, tenés que tener en cuenta y plasmarlo, explicar con claridad cómo vas a resolver su problema. Fíjense que en el ejemplo de las viandas que hicimos recién, estábamos hablando de que le va a hacer la vida más fácil. Es maravilloso eso. Expresar los resultados que obtendrá. Expresémoslo como lo vimos recién. Explicar la diferencia con respecto a los demás, justamente porque es eso distintivo que van a hacer que te elijan a vos y no a otra persona. También tenés que ver bien la principal objeción que pueden tener. Y te digo que lo revises y no solamente que te quedes con una, que revises bien, que podés tener 2 o 3, porque no siempre la objeción es el precio. Eso es una creencia limitante que nosotros tenemos. La mayoría de las veces la objeción viene por otro lado, entonces trabajemos en ello. La propuesta de valor debe ser corta y precisa, justamente para que sea fácil de entender. Ofrecer solo lo que podés cumplir. No ofrezcamos cosas que no somos capaces de dar. Muchas veces me ha pasado una vez que había ido a un restaurante que se había inaugurado, comidas gourmet, espectacular. La primera vez que fui estuvo todo maravilloso. Dije, qué bueno tener esta posibilidad, me encantó. No sé si llegó al mes, a las 3 semanas creo que era todo lomitería y sanguchería. Y me encanta también toda esa comida, pero lo que voy, que la propuesta que hizo terminó arrojando un resultado totalmente diferente y ha perdido credibilidad. Difusión también por los distintos canales, que eso lo estuvimos viendo en alguna oportunidad. Seguramente ya vamos a tener más posibilidades de generar nuevos encuentros con respecto a este tema. Siempre tenés que tener en cuenta, recordemos a dónde se mueve tu cliente y realizar una propuesta única por cada producto o servicio que estés teniendo. No es lo mismo ofrecer tu mayor producto que ofrecer los productos más pequeños que tenés. No es la misma manera de lograrlo, ¿bien? Entonces, y es muy importante que utilices el lenguaje de tu cliente. No te pongas a hablar en difícil, habla en la misma forma que habla tu cliente, para que se puedan comunicar, para que tu cliente se sienta realmente en conexión con vos, que tengan empatía entre los dos. Entonces utiliza el lenguaje de tu cliente. Y es muy importante que tengas un elemento visual, sobre todo en las gráficas que vayas a hacer para presentar esta propuesta. Ojo que cuando hablo de elemento visual, no hablo de la fotito clásica que subimos, que la fotito es muy bonita, pero sola no alcanza. Recordemos esto, sola no alcanza. Hay que elaborar una estrategia para que realmente conecte con tu público. Y vamos a continuar aquí. Bien. Entonces, vamos a hacer un repaso. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro cliente ideal, empezar a definir la oferta, tu oferta, e identificar los aspectos en los que te destacas. Es muy importante hacer eso para que como mapa general tengas estos conceptos y después vayas al paso a paso que estuvimos viendo recién y lo puedas aplicar totalmente. Entonces, aquí te voy a dejar un mapa para que vos lo vayas aplicando, lo vayas viendo y lo vayas volcando con respecto a tu situación. Este mapita lo estuvimos viendo hace unos días
cuando tuvimos nuestro encuentro con Emily, y ahora se los dejo para que también se enfoquen en ello porque los va a ayudar. Recordemos que por un lado tenemos todo nuestro mundo y por otro lado tenemos el mundo de nuestro cliente, y para que nuestra propuesta realmente sea de valor tiene que lograr la fusión entre esos mundos. O sea, primero tengo que empezar, yo tengo que transformarme en un creador de beneficios. Y esos beneficios, ¿cuáles son? Van a ser los resultados que está esperando mi cliente. Y esos resultados tienen que ver con con la necesidad que le vamos a cubrir, con el problema que le vamos a resolver, con el gusto que le vamos a permitir que él se dé, si es algo que él realmente necesita o quiere tener. Entonces, vamos a ver cómo poder resolver con nuestros productos o servicios esas necesidades, esos problemas o esos gustos que tiene mi cliente. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través del producto en sí mismo, el producto o el servicio, ¿no? Entonces, voy a construir esa propuesta que encaje ¿con qué? Con la vida personal o laboral de mi cliente. Y ese producto y mi servicio va a aliviar, como dice aquí la gráfica, determinadas frustraciones. Va a saciar esas necesidades, a resolver esos inconvenientes, o, como decíamos recién en el ejemplo, hacerle la vida más fácil y mejor a tu cliente. Entonces, tenés para eso que conocer a tu público, que conocer a tu cliente o a tu potencial cliente, y siempre recordemos que por más de que de la boca para afuera manifestemos, porque nosotros también somos clientes de otras personas, manifestemos una determinada necesidad, en realidad hay una necesidad emocional que necesita ser cubierta, y es muy importante que seamos plenamente conscientes de eso. Bien, cuando vendemos una reja, no estamos vendiendo una reja, sino estamos vendiendo protección. Cuando vendemos una alarma, no estamos vendiendo la alarma en sí mismo, sino lo que estamos vendiendo es seguridad. Entonces, fíjate qué estás vendiendo con lo que estás vendiendo, con lo que estás ofreciendo. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? A ver, me gustaría leerlos. Hay un poquito de delay, pero me gustaría leerlos. Vamos a ver. Muy bien, vamos a seguir. Una vez que definamos nuestra propuesta de valor, vamos a trabajar en otros puntos de suma interés. Esto, sobre los medios con que nosotros lo vamos a plasmar a todo lo que estuvimos preparando y trabajando, por cómo lo vamos a distribuir. Me refiero a redes sociales, depende del rubro, tal vez medios de comunicación, tal vez diarios, bueno, medio de comunicación es un medio de comunicación gráfico, bueno, lo que sea, pero a través de los medios por los cuales vos vas a llegar y conectar con tu público objetivo, pero los medios dependen de qué, de dónde se esté moviendo tu cliente. Bien. Después también los medios de contacto con los cuales ellos o que vos ofrezcas para que ellos se contacten con vos. Mucho es el tema del WhatsApp, pero no siempre depende de lo que estés ofreciendo, no siempre es el WhatsApp, a veces se utiliza el mail, depende si tu servicio es más formal o no. Y bueno, hoy por hoy se utilizan también los canales de Telegram, entonces ahí también tenemos muchas opciones. El servicio al cliente es fundamental y de eso vamos a hablar en capítulos más adelante.
La presentación de tu producto cuando lo vayas a entregar también es importante porque ahí genera también un impacto muy grande porque vas a estar en contacto directo con tu cliente, va a estar en contacto directo con eso que vos le prometiste que iba a cumplir todas sus expectativas. Y todo eso lleva a, si lo trabajas así, a plena conciencia, en un paso a paso, y no te preocupes si te sentás a armarlo y decís, ay, no me sale, no me sale, no me sale. Esto son palabras bonitas y no me sale hacer la propuesta, no te preocupes, revisémoslo. Si necesitas mi asesoramiento, como dice ahí abajo, solamente te tenés que comunicar conmigo, los medios de contacto, ahí está mi teléfono, también está mi mail, ahí te estoy dejando mis medios de contacto para que vos, si necesitas ayuda, solo tenés que pedirlo. Es como todos, uno solo hace grandes cosas, pero uno con ayuda de otras hace cosas totalmente maravillosas. La recomendación es el broche de oro de todo esto y es cuando ahí tus clientes se transforman en tus vendedores porque realmente te van recomendando con otras personas y ese boca a boca genera realmente resultados que hacen que tus ventas hagan esto, vayan adelante totalmente independientemente de la situación general que se pueda estar escuchando, ¿sí? Te vuelvo a decir, y ustedes díganme si yo estoy equivocada, muchos se cierran en una ceguera, en una cuestión totalmente a veces limitante, y otros realmente dan ese salto potenciador, hacen cosas sin prisa, pero sin pausa, van haciendo el paso a paso y obtienen resultados extraordinarios en los mismos contextos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Hay una cuestión de creencias, hay una cuestión de dedicación y de tareas, y también por más de que nos dediquemos a esas tareas y todo, también hay una cuestión de saber el proceso y el paso a paso de cómo se hacen las cosas y hacerlas con una estrategia adecuada. Entonces, para seguir trabajando con todo esto, les dejo la tarea de que hagan su propuesta de valor y los espero, te espero a vos, te espero en el próximo live, próximo viernes, 19 horas de Argentina, y hablaremos de desarrollar la confianza en mí a la hora de vender. Los invito a sumarse al grupo de Facebook, el grupo cerrado de Facebook, donde todas las semanas compartimos información. Adelante, siempre adelante. Gracias por haber estado en esta propuesta y nos vemos el próximo viernes a las 19. Buen fin de semana y recordad, vos podés hacerlo y siempre andá un paso a la vez, adelante, siempre adelante. Chao, chao.